Lucas 22, vamos a estudiar desde el verso 63 al 71. Estamos en este momento tan importante en la vida de Jesús, es su culminación, y estamos en esta parte que Él va a enfrentar, que es el juicio religioso a través de diferentes instancias en las cuales Él va a recorrer en esta noche madrugada, ya amanecer de Jesús. Y pensaba, ¿no?, que muchas veces en este país nos quejamos de muchas cosas, vemos a veces injusticia, vemos que la impartición de justicia no es quizás la que debiese de haber, y realmente ves que a través del proceso al cual Jesús pasó, un proceso como legal, fue bastante ilegal y bastante corrupto y bastante perverso. Pero Jesús atravesó ese juicio al cual pues, la humanidad le está haciendo. Y pensaba en juicios famosos o juicios de renombre que han habido en la historia del hombre. Y quizás los libros de historia mencionan como en el siglo pasado los juicios de Nuremberg, que fueron quizás los juicios más conocidos, que es cuando juzgaron a los hombres involucrados en el régimen nazi y atraparon a todos los hombres y los juzgaron en Alemania, y fue muy famoso y muy cubierto por todas las cosas, por todos los medios, cómo estos hombres eran juzgados por los crímenes en contra de la humanidad que ellos habían cometido. También más acá, si eres como que te gusta la música y si eres te gustan los Beatles, ¿te acuerdas en el año 81 atraparon al que asesinó a John Lennon, y su caso y su juicio fue, aunque no fue televisado, fue muy seguido por los medios de comunicación porque había matado a John Lennon, no es una celebridad. Más acá en la década de los 90, si no mal recuerdo, el juicio en contra de este exfutbolista americano, O.J. Simpson, cómo lo persiguen a través de las carreteras en Estados Unidos, todo televisado. Y va a juicio, y su caso fue así como que muy famoso y muy resonado, un juicio en contra de ese hombre. Más reciente, el juicio en contra de este atleta paraolímpico, el sudafricano, que por homicidio en contra de su novia. Y hay muchos casos y historias en tribunales que quizás pueden ser muy famosas, pero no hay un juicio como el en contra de Jesús. Y no hay un juicio tan injusto como el que Jesús va a atravesar a partir de este momento. Y es importante como entender de que la nación de Israel, o sea, el pueblo de Israel era una nación en la cual Dios quería que su concepto y su estándar de justicia fuese realmente muy elevado. Ellos habían sido llamados a vivir de una manera muy diferente a cualquier otra nación. Tú ves desde el Antiguo Testamento que realmente ellos eran como que algo muy aparte a todas las otras naciones en las cuales le rodeaban. Y ves, no es necesario que vayas ahí, pero te quiero leer para entender cuál era el principio y cuál era lo importante que Dios quería establecer para Israel. Dice en Deuteronomio 16, 18 al 20, dice: tomarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, así quería Dios que fuese la impartición de justicia en la nación de Israel. Y han pasado miles de años o cientos de años realmente, y Jesús se va a enfrentar a este sistema humano, terrenal, religioso de impartición de justicia. ¿Ves todo el proceso que Jesús va a caminar desde el momento en que Él es arrestado? Y ves que realmente Jesús pasa por 6 grupos de personas o 6 tipos de juicios diferentes. El primero es cuando Jesús es arrestado y es llevado primeramente, dice, a la casa de Anás, el sumo sacerdote. Después de eso, Jesús es enviado a la casa de Caifás, el otro sumo sacerdote que había en ese tiempo. De hecho, Caifás era el yerno de Anás. Caifás, el segundo hombre al cual Jesús va,
es el sumo sacerdote que está como que gobernando en ese momento. Es el yerno del anterior. Después Anás o Caifás lo manda, o Jesús es llevado al Sanedrín, a este consejo y concilio de hombres. Y finalmente el Sanedrín, al condenar a Jesús, necesita el aval de la autoridad, el aval del gobierno. Ellos no podían ejecutar a alguien, necesitaban la autorización de los romanos. Entonces juzgan a Jesús y lo mandan con Pilato. Pilato no ve nada malo en Jesús, no quiere como que asumir la responsabilidad, transfiere a Jesús con Herodes, número 5. Herodes golpea a Jesús, realmente quería ver un milagro, que Jesús hiciera algo sobrenatural. No hace nada, realmente no hay interacción, y Herodes manda de vuelta a Jesús con Pilato, número 6. Y todo este proceso de ir y venir, de muchas cosas que ocurren en un par de horas nada más. Es un par de horas que todo esto ocurre. Y como cristianos, la cruz es central para nosotros. El que Dios se haya hecho hombre y haya muerto en la cruz, eso es lo que realmente predicamos, eso es lo que Pablo dice en Corintios, que es nuestro mensaje, es a Cristo y a este crucificado. Pero muchas veces vemos la cruz, y claro que la cruz es importante, pero se nos olvida o no prestamos tanta atención a todo lo que Jesús padeció antes o hasta llegar a la cruz. ¿Ves? El camino a la cruz para Jesús no fue un camino fácil. Fue un camino muy, muy difícil, muy duro, muy agresivo, muy hostil, donde no solamente se acuerdan cuando Jesús estaba orando, sentía la presión y tenía la angustia, no solamente algo interno, sino que también físico. Cuando Jesús llega a la cruz ya va súper golpeado, súper torturado, súper todo realmente. Y eso hace de ese camino hacia la cruz aún más impresionante de lo que es realmente, cómo Jesús pudo aguantar y soportar y caminar hasta ese momento en la cruz. Entonces, el padecimiento de Jesús es importante verlo, porque finalmente es algo que Él, un camino, una ruta que Él decidió caminar en nuestro lugar. En nuestro lugar. Entonces vamos a leer del verso ahí donde estuvimos, vamos a regresar tantito al verso 63 de Lucas 22, y dice así: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, dice, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Entonces nos quedamos en el momento de Pedro, ¿no? La historia de Pedro, de cómo él vive ese momento de la negación y todo lo que él pasa. Pero la historia de Jesús sigue avanzando y Jesús sigue atravesando esta situación crítica en su vida. Y es importante como que entender más o menos cómo es la cronología de este momento. Decíamos de que primero Jesús fue arrestado y fue llevado a la casa de Anás. Y para leer un poco eso vamos a movernos en los evangelios. Ve ahí a Juan capítulo 18. Juan 18. Porque esta ruta que Jesús caminó, la caminó por ti y por mí. Entonces es importante ver todo lo que Jesús va mirando y toda la gente que está involucrada en este proceso. Juan 18, verso 12. Juan 18, 12, dice: entonces la compañía de soldados, dice, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Fíjate, verso 15 está lo de Pedro, dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, sabemos que es Juan, dice, y este era discípulo conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Dice, fíjate el verso 19, lo que ocurre adentro, dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea,
Está preocupado el sumo sacerdote, o sea, ¿qué va a pasar contigo? ¿Y qué onda? ¿Cuántos discípulos tienes? Como que para ir sondeando si esto va a crecer o se va a expandir aún más. Dice, fíjate el verso 20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Dice. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, primera parada es aquí Anás. Y dices, bueno, está como raro porque habla de dos sumos sacerdotes. Y a veces, si no vemos el panorama de la Biblia, y es fácil decir, ves, la Biblia está equivocada. Porque aquí nombra a uno y acá nombra a otro. Y lo que ocurre es lo que vimos aquí al final. Habían dos sumos sacerdotes. Había uno que estaba retirado, que era Anás, que era suegro de Caifás. Y el que estaba realmente gobernando en ese momento era Caifás, era su yerno, el yerno de Anás. ¿Quién ponía a los sumos sacerdotes en los tiempos de Jesús? Los romanos. Los romanos ponían y designaban ese puesto. Es bastante político realmente. Entonces, pero la primera parada, como por respeto, quizás como decir a un expresidente, llevan a Jesús con Anás y pasa todo esto, todo lo que acaba de ocurrir. Y aquí comienza la golpiza con Jesús. Golpes. Vemos a Jesús, todo el dolor de la cruz, pero Jesús llegó golpeado y bastante pues adolorido realmente ya a la cruz. Ese camino que él caminó ya venía bastante golpeado y dice abofeteado por estos alguaciles que eran la policía del Sanedrín, de los hombres religiosos, tenían como un cuerpo de seguridad. Entonces Jesús empieza ya a ser golpeado, a ser maltratado. ¿Cómo sigue el relato? Fíjate, Mateo 26. Mateo 26 complementa esto de Juan y complementa lo que leímos en Lucas. Mateo 26, ahí casi al final del libro de Mateo 26, verso 57. Mateo 26, 57. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ahora ya es el segundo, donde dice Juan que llegó después. Verso 57, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿Ves? Ahí está lo que ocurre con Pedro. Fíjate abajito el verso 60. O verso 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Eso es lo que andaban buscando, que Jesús muera, pero no hay de qué agarrarse, hay que inventar algo. Y no lo hallaron, verso 60, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo, dice, de Dios, y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y eso es lo increíble de Jesús, que está dispuesto y va atravesando esta situación y ante cada ofensa y ante cada golpe, Él guarda silencio. Silencio. O sea, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionarías tú en su lugar ante este tipo de brutalidad que Jesús está viviendo? Hemos visto en semanas y en meses, sobre todo en Estados Unidos, se ha hablado mucho de estos casos como que de abuso policial y de violencia y de como que con la gente de color como que se han aprovechado en ciertas partes, en Chicago hace poquito y diferentes cosas de donde dices, tú las ves y como que te da impotencia y dices, ¿cómo es posible que pasen cosas como esas? En nuestro país hay muchas cosas que pasan y que no tenemos la menor idea. Pero aquí Jesús está viviendo todo eso, pasando todo esto. Y nosotros a veces decimos, este sistema o este mundo donde vivimos no es nada justo y hay mucha corrupción. Y exactamente, y Jesús pasó por ahí, transitó por ese camino.
Él sabe lo que es estar sujeto o sujetarse o ponerse bajo un sistema que realmente de justicia no tiene mucho. ¿Has visto cuál es el símbolo de la justicia, esta mujer con los ojos vendados? Y ese es el perfecto relato o retrato de la justicia del hombre, que no quiere mirar. La justicia del hombre no quiere ver las evidencias. Y yo sé por qué lo ponen, porque es imparcial, ¿ves? Tiene que decidir. Pero realmente el intento de justicia del hombre no quiere ver las evidencias que están delante. Y aquí Jesús está delante de todos estos hombres, de toda esta gente, y nomás ellos no quieren ver las evidencias. Y está este hombre, el sacerdote, haciendo esto con Jesús. Y es cuando está en ese momento que, volviendo ahí a Lucas, mira, vuelve a Lucas 22, donde se embona la historia, se junta, cuando Jesús está en la casa del segundo sumo sacerdote. Está en ese momento donde él está siendo golpeado y custodiado, dice, y lo custodiaban. ¿Y qué hacían? Se burlaban de Jesús. Jesús sabe lo que es pasar por violencia policíaca o abuso de autoridad. Jesús lo sabe, ¿ves? Él no puede decir, pues yo no sé, o nunca le podemos decir a Dios, tú no tienes la menor idea de lo que es vivir en un sistema corrupto. Jesús lo sabe. Él fue aprensado y fue como que atrapado y fue prisionero de esta gente. Dice que lo tenían custodiado. Y dice que lo primero que hacen es burlarse, empiezan como que a reírse, a reírse realmente de él. Dices, tienen a Jesús, tienen al Hijo de Dios ahí frente a ellos. ¿Qué oportunidad hubiésemos hecho nosotros o cómo hubiésemos aprovechado las oportunidades que Dios nos da de tenerlo frente a nosotros? Y ellos empiezan a burlarse, a ponerlo en ridículo. Esa es la idea de la palabra, a mofarse. Después empiezan a golpearlo. La palabra golpear tiene que ver que lo empezaron como a azotar con látigos. Esa es la idea del tipo de heridas, como a flagelar a Jesús. Y no son ni siquiera los ancianos, no son los sacerdotes, son simples custodios. O sea, ese es el primer grupo, ¿ves? Son simples custodios que están ahí, que ese día les tocó su turno, les tocó trabajar de noche y así de repente pues tienen a Jesús, a Dios ahí frente a ellos. Y esto es lo que ellos deciden hacer, golpear, burlar. Y Jesús es torturado porque fíjate lo que ocurre. Dice, fíjate el verso 64, dice, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. O sea, no es así como que te golpeo nada más, sino que te voy a vendar y no vas a saber quién te está golpeando. ¿Has visto estas películas a veces de espías y todo eso, cómo torturan a la gente? ¿Y has escuchado cómo suena el golpe de un puñetazo en una cara? Cuando alguien te da un puñetazo. A lo mejor si eras revoltoso espero que lo hayas sido antes. Cuando le dabas así tu puñete a alguien y sonaba, y suena horrible. Suena espantoso ese golpe en la cara. Imagínate, cierra los ojos, imagina ese golpe en la cara de Jesús. Y no está Jesús con los ojos abiertos, está Jesús con los ojos vendados. Está ahí siendo golpeado, siendo torturado, interrogado, porque empiezan a decir, a ver, profetiza. Y la idea es, a ver, Jesús, habla bajo inspiración de saber quién te está golpeando. O sea, están jugando con Jesús. Están haciendo todo esto con Jesús. Predice, a ver quién fue el que te golpeó. Y Jesús sabía muy bien el que lo golpeó. ¿Ves? Jesús sabía cuántos cabellos tenía en su cabeza. Jesús sabía dónde había nacido ese hombre. Jesús conocía a su familia. Jesús conoce absolutamente todo de cada una de las personas que está aquí golpeándolo, pero decide no hacer nada. ¿Ves? Decide no responder. Y dice que es no solamente eso, sino que fue injuriado. Fíjate el verso 65, y decían otras muchas cosas injuriándole. Es realmente muy intenso el momento que Jesús está viviendo. Y esto está recién comenzando. Ni siquiera todavía amanece, está por amanecer. Faltan un par de horas y falta la cruz. Y ya Jesús va muy, muy golpeado, muy lastimado. En Juan aparece y en Mateo de que a Jesús no solamente lo golpeaban, le escupían en el rostro. Le escupían en el rostro. Entonces,
Ahí está Jesús padeciendo. No simplemente yendo a una cruz, sino padeciendo en el camino hacia la cruz, hacia lo que Él iba a enfrentar. ¿Por qué? Dices, ¿por qué tanto? ¿Por qué necesidad de eso? Y es algo tan importante que veamos. En la cruz de Jesús y en todo el proceso que Él vivió para llegar a la cruz, vemos dos cosas. Primero vemos cómo Dios ve el pecado. Vemos que realmente el pecado es algo serio. Nosotros minimizamos y racionalizamos y nos justificamos y decimos, ¿sabes qué? El pecado no es tan grave, no pasa nada. Puedo seguir viviendo en esto, no va a traer consecuencias. Pero en la cruz y en todo el proceso que Jesús vivió, te das cuenta de realmente cuánto odia a Dios el pecado. ¿Ves? Nunca debemos olvidarnos de que Jesús fue nuestro sustituto. Esa ruta, ese camino que Jesús está recorriendo, era un camino que nosotros debíamos de haber recorrido. Y aunque nosotros lo hubiésemos recorrido, no nos hubiese salvado, simplemente hubiésemos recibido lo que merecíamos. Pero Jesús está caminando esta ruta, está mirando a esta gente, está recibiendo esto de todas estas personas, porque realmente Él va a pagar por nuestros pecados, por nuestra ofensa, que fue muy, muy grande. Muy, muy grande. Piensa realmente, y cuando yo tiendo a racionalizar mi pecado, como que a justificarlo, a decir, no es tan grave, no es tan importante. Piensa lo que nuestro pecado le costó a Jesús. Él le costó su vida, ¿ves? Fue necesario que Él muriera para saldar esa deuda, ese pecado, nuestro pecado en nuestra vida. Pero no solamente en la cruz vemos y en todo el padecer de Jesús que realmente Él está llevando la consecuencia de nuestro pecado, sino que también vemos el otro lado, que es nuestra esperanza, que es cuánto Dios te ama y cuánto Él está dispuesto y estuvo dispuesto a caminar y a recorrer para salvarte y para rescatarnos. O sea, no podemos quedar como que indiferentes a tan muestra de gran amor que aquí Jesús nos da y te da a ti. Muchas veces nos encerramos en las cosas que estamos viviendo y a lo mejor momentos dolorosos y a veces llegamos al punto donde a veces hasta cuestionamos o dudamos de ¿será realmente que Dios me ama o no? Y cuando dudamos y cuando ponemos en tela de juicio el amor de Dios, tenemos que hacer un ejercicio y es mirar a la cruz, mirar lo que Jesús estuvo dispuesto a pasar y al ver eso, dime si Dios no te ama o no. Que Él estuvo dispuesto a entregar a su único hijo para que pasara todo eso, para tener una relación contigo, para salvarte, para salvarnos. Pero todo esto estaba predicho, era parte del plan. Marcos 14:41, no vayas ahí si no quieres, pero Marcos 14:41 dice, son palabras de Jesús que dice, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y Jesús habla de la hora. Y eso te habla de un momento en particular, una ocasión, un tiempo. Y te habla de este momento. Dice que en esa hora, decía Jesús ahí en Marcos, que Jesús iba a ser entregado. ¿Ves? O sea, Dios está entregando a su Hijo. Porque podemos decir, bueno, ¿y por qué Jesús no hizo nada? ¿Acaso la situación fue más grande que Él? Pues no. Sino que era la hora, dice. Es como que Dios le dio chance a la humanidad, un par de horas, un periodo específico, para ver qué van a hacer con mi Hijo, qué van a hacer con Jesús. Y en esa hora, eso fue lo que hicimos con Dios. O sea, todo el otro momento, todo estaba, de hecho esto también está dentro del tiempo y la línea de Dios. Pero en este momento, dice, en esta hora el Hijo del Hombre va a ser entregado, dice, en manos de los hombres. ¿Y qué vamos a hacer con el regalo que Dios nos está dando? Lo hicimos pedazo. Eso hizo la humanidad. A veces pensamos que el hombre anda buscando a Dios y que tenemos esa inclinación a buscar. No buscamos a Dios. La Biblia dice que no buscamos a Dios, que nadie busca a Dios. Dios vino a buscarnos a nosotros. Y cuando Él se puso en nuestras manos, lo que hicimos, lo agarramos, lo matamos y lo pusimos en una cruz. Pero dice que es entregado. Él permitió esto.
No fue algo que se salió de su control. Juan 10:18 dice, nadie me la quita hablando de su vida, sino que yo mismo lo pongo o la pongo. Pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, toda esta brutalidad, todo esto que está ocurriendo, vemos nuestra maldad y la perversidad de la humanidad tratando y haciendo esto con Dios, pero al mismo tiempo detrás vemos el amor de Dios estando dispuesto a pasar todo esto con el propósito de rescatarnos y de redimirnos y de salvarnos. Todo esto estaba predicho. Jesús lo dijo en Lucas 9 al comienzo de este viaje de vuelta hacia Jerusalén. Dice, vamos a ir allá y esto va a ocurrir. No solamente voy a morir, me van a crucificar, sino que es necesario, dice, que padezca. Es necesario que sufra. Es necesario. Era necesario padecer. ¿Por qué? Porque nuestra ofensa era tan grande. Jesús no solamente está llevando tu pecado o ese pecado, Jesús va a morir por los pecados del mundo. Imagínate eso, trata de poner en la balanza todos los pecados de la humanidad. ¿Cuánto pesaría eso? ¿Cómo podemos valorar y dimensionar? Bueno, fue necesario que Dios mismo viniera y tomara y pagara por esa deuda que teníamos. Por eso era necesario padecer. Y tú dices, ¿es un juicio legal que Jesús está pasando? No es nada de legal. Los mismos judíos tenían sus reglamentos y sus leyes a la hora de juzgar a una persona. Por ejemplo, los juicios eran ilegales cuando se hacían de noche. Ningún juicio podía hacerse de noche. ¿Cuándo atraparon a Jesús? ¿Cuándo lo llevaron a la casa de Anás y de Caifás? De noche. No les interesa realmente la justicia. Cuando eso era lo que Dios quería para ellos, lo leímos en Deuteronomio, justicia. Pero ellos no están interesados en justicia. Fue ilegal también este juicio porque realmente ninguna persona podía ser juzgada en un día de reposo o previo a un día de reposo. Y aquí estamos en la noche o en la madrugada del viernes ya. Entonces eso era ilegal. Tampoco se podía hacer ningún juicio en una fiesta de la nación y es la Pascua. Tampoco se podía hacer ahí. El juicio debía ser público, pero este juicio comienza en lo privado, es en lo oculto, es un grupito que quiere deshacerse de Jesús. Y no solamente eso, sino que según sus propias leyes, el sumo sacerdote no podía hacer como un interrogador, no podía interrogar al prisionero. Y vemos aquí tanto a Anás como a Caifás interrogando al prisionero, interrogando a Jesús. Eso invalidaba el juicio. Pero no le interesaba algo legal, ¿ves? Ellos querían realmente deshacerse de Jesús. Y Jesús está aquí ante un tremendo, el mayor acto de injusticia del hombre hacia nuestro Creador. Pero Jesús no responde. Dice, ¿se acuerdan lo que decía Juan? Jesús, ¿qué? Callaba. Es fácil a veces para nosotros como que reaccionar, y lo primero que hacemos es reaccionamos. Cuando nos dicen algo, cuando estamos en una situación, nos ponemos a la defensiva y empezamos a hacer y a decir y empezamos a reaccionar y todo eso, y es bien difícil para nosotros guardar silencio. Siempre tenemos algún argumento, algo que responder, no nos podemos quedar callados. Pero Jesús dice que guardó silencio. ¿Por qué Jesús guardó silencio? Porque Él estaba practicando lo que predicaba. ¿Qué nos dijo y qué nos enseñó en el Sermón del Monte? Pon tu otra mejilla. ¿Ves? Jesús es muy diferente a nosotros. Él está practicando lo que predicaba. Él sabe que no puede responder el odio con odio. Al odio se responde con amor. ¿Ves? Y podemos pensar, Jesús está atrapado, está ahí. No está atrapado. ¿Ves? Lo que lo tienen detenido no son los custodios, no son estos religiosos. Lo que tiene a Jesús ahí fijo y atrapado es el amor. ¿Ves? El amor por ti y por mí. Finalmente el cristianismo se trata de eso, ¿ves? Es cuánto Dios te amó, que Él estuvo dispuesto Él mismo, no mandar a alguien, venir Él mismo a dar su vida por nosotros y pagar esta deuda y cruzar y caminar este camino de dolor, de padecer, en algo totalmente injusto, inmoral, como quieras llamarle, pero Él estuvo dispuesto a transitar por ahí para salvarte
para salvarnos. Imagina todo este momento, ¿no? O sea, imagina cómo está viendo el Padre esta situación. Los que tienen hijos aquí. ¿Cómo verías tú una situación en la cual tu hijo pasara por algo como esto? Acaban de recapturar al Chapo Guzmán. ¿Tú estarías dispuesto a que tu hijo padeciera abuso y tortura por alguien como él quizás? Seguramente ninguno de nosotros. Ni siquiera por la gente que amamos, la verdad. ¿Permitiríamos que nuestro hijo pasara por algo así? Y el padre ve al hijo así, lo están golpeando, lo están torturando, están riendo. ¿Qué están pensando los ángeles? Mirando a Jesús, así como siendo golpeado y como volteando a mirar al Padre a ver si el Padre va a hacer algo y nomás no hace nada, ¿ves? Porque sí está haciendo algo, ¿ves? Nos está salvando. Y Jesús en silencio, por eso dice que fue como un cordero que fue llevado al matadero, guardó silencio. Y ¿sabes qué? Pastor Jaime decía algo que nunca me voy a olvidar. Decía que muchas cosas en nuestra vida serían muy diferentes si viviéramos escuchando el sonido de Jesús en este momento, su respiración, con trabajo, con dificultad, su cara desfigurada, los ojos hinchados, ¿ves? Todavía no llega a la cruz, ¿ves? Todavía no llega con Pilato, pero ya va físicamente muy dañado. ¿Cómo ese amor, cómo ese maltrato cambiaría o afectaría tus decisiones? Yo creo que nuestras decisiones serían muy diferentes si viviéramos bajo la realidad del amor con que Jesús nos amó. ¿Qué tipo de decisiones tomarías pensando en lo que Jesús está cruzando aquí? Por eso tenemos que pensar en estas cosas, mirar el amor con que Él nos amó. Ahora, fíjate el verso 67, dice 66, cuando era de día ya amanece, ¿ves? Cómo llega Jesús en la mañana golpeado, torturado. Dice, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Este es el grupo número 3, o el juicio número 3. Es este concilio de hombres que está compuesto por, fíjate, ancianos del pueblo, principales sacerdotes y escribas. Los ancianos del pueblo eran como que los hombres importantes, influyentes de Jerusalén. Eran personas que eran respetadas, eran a lo mejor seguramente de diferentes tribus representadas en ese lugar. El segundo grupo de este concilio del Sanedrín eran, dice, los principales sacerdotes. Ahí estaban los sacerdotes y seguramente están aquí los sumos sacerdotes. Están ahí en este lugar. Esperaron hasta la mañana, ¿ves? Aunque ya lo están haciendo desde antes, esperaron hasta la mañana y se vuelven a reunir otra vez para ver qué van a hacer con Jesús. Imagínate, es como Jesús está frente al Congreso de la nación. Está frente a los expresidentes, también están ahí, porque están todos los sumos sacerdotes que han existido vivos, también van a este grupo. Entonces, toda la gente está a ver qué vamos a hacer con Jesús. Y dice, y los escribas. ¿Quién eran los escribas? Eran los expertos de la ley, los que tenían conocimiento de la ley de Moisés y toda la parte legal que tenía que ver con eso. Ellos estaban también ahí. Los fariseos, los saduceos están representados también en estos grupos. Están todos ahí frente a Jesús. Todo, imagínate la cara de Jesús, todo hinchado, sangrando, así, brutal. Y están ahí y traen a Jesús. Son como 70 hombres nada más. Un grupo no tan grande, menos de la gente que hay acá. Y tienen a Dios frente a ellos. ¿Qué van a hacer con Jesús? ¿Qué van a hacer con Dios? ¿Qué haces tú con Jesús que está frente a ti? ¿Qué hicieron los custodios con Jesús que estaba frente a ellos? ¿Qué hacemos nosotros con Jesús? Con su amor. O sea, deja tú las cosas doctrinales y teológicas. ¿Qué vas a hacer con el amor de Jesús? ¿Quién te ha amado y quién te va a amar así? Dime de uno que te pueda amar así. Nadie. Ahí está Jesús. Y fíjate, y le dice en verso 67, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis.
Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. O se podría decir, así como ustedes lo están diciendo. O sea, Jesús está aceptando, está reconociendo que él es Dios. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Le hacen esta pregunta, ¿eres tú el Cristo? Y a lo mejor podemos hacerle muchas preguntas a Dios. Desconozco tu viaje con Dios, en qué parte de tu vida estás, todo lo que ha pasado. Pero es algo bien importante cuando le preguntas a Dios cuál es la intención de tu pregunta. Porque a veces hacemos preguntas y no tenemos la menor intención de escuchar la respuesta. No nos interesa la verdad. Estos hombres no están interesados en la verdad. Le hacen una pregunta, pero realmente su intención no es conocer la verdad. Ellos ya tienen una decisión hecha en su mente y en su corazón. Y es lo mismo con nosotros. O sea, podemos hacerle muchas preguntas a Dios y a lo mejor tener cosas en las cuales no estamos de acuerdo y cuestionamos, ¿ves? Y no está mal cuestionar, no está mal preguntar. Pero la pregunta realmente es ¿estoy preguntando porque quiero saber la verdad o simplemente porque me estoy quejando y no estoy de acuerdo? ¿Ves? Estos hombres no están comprometidos con la verdad. No hay interés por las cosas que son ciertas. Solo es un pretexto, están pretendiendo algo. ¿Qué pretendemos nosotros cuando venimos a Dios? ¿Queremos oír lo que queremos escuchar o queremos oír lo que Él nos tiene que decir? Y están ahí, ¿ves? Y Jesús le dice, habla el verso 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y Jesús le está diciendo, mira, yo hoy estoy aquí frente a ustedes y ustedes están sentados en lugares donde ustedes me están juzgando. Pero después de acá yo me voy a sentar en un lugar donde finalmente yo voy a juzgar a los demás. La pregunta es, ¿cómo queremos relacionarnos con Jesús? ¿Como nuestro Salvador o como nuestro juez? ¿Como tu abogado o como el fiscal que viene en contra tuya? ¿Ves? La cosa es que Jesús muere y resucita porque necesitamos un abogado, ¿ves? La Biblia dice que Jesús intercede por nosotros siempre. Porque necesitamos un abogado. Porque ¿cuántas veces has pecado hoy? Muchas veces. ¿Cuántas veces vas a pecar mañana? Muchas veces seguramente. ¿Quién necesita un abogado en el cielo? Yo. ¿Y sabes qué? Jesús jamás ha perdido un caso. Nunca. Y ese es su trabajo. Dice que Él vive para interceder por nosotros. Entonces, aquí realmente Él dice, ok, ustedes están aquí sentados y me están juzgando, pero yo voy a ir y me voy a sentar y ahora yo soy el juez. ¿Ves? La cosa es qué tipo de relación puedo tener yo con Jesús, como mi juez o como mi salvador. Él vino a salvarnos, a ofrecernos la salvación. Pero si no lo acepto, si no estoy dispuesto a recibir su regalo de amor y de justificación y de perdón, finalmente un día sí yo me voy a parar y me voy a parar delante de Él. Y no va a ser como mi Salvador, va a ser como un juez. Entonces, la decisión que tú debes de tomar es a este lado de la eternidad. Yo no sé en qué lugar estás con Dios, ¿ves? Conozco a varios, pero no todos. Entonces tienes que hacerte esta pregunta, ¿por qué es necesario que Jesús pase todo esto? ¿Por qué tenía que ser tan brutal, tan sanguinario? O sea, ¿cuál era la intención? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Ves? Había algo grave que había que resolverse, que era nuestra separación con Dios. Y Jesús la va a saldar para todos aquellos que creen en Él. Y Jesús le dice, hey, el Hijo del Hombre. Y cuando dice Jesús el Hijo del Hombre, los religiosos se enojaron enseguida porque sabían lo que Jesús estaba significando con eso. Lo que Jesús estaba diciendo es que realmente era el Hijo de Dios. Puedes leer Daniel 7, verso 13, creo que es. Y lo que Jesús está haciendo, está citando, hablando de esa referencia. Entonces, ese era realmente el problema. No eran los milagros de Jesús, no era el amor de Jesús. Su problema de estos religiosos es que Jesús es diferente. No es su nombre, es Dios.
Y esto es lo que lo pone aparte de cualquier otro hombre que haya existido, que realmente Él es Dios hecho hombre. Ahora tú dices, espero que realmente veamos, no solamente con esto, con lo que viene después, lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por ti, pero ¿qué podríamos como que asimilar y como que aplicar para nuestra vida de esto que Jesús hace? Mira, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, versos 22 y 23. De hecho, 21, del 21 al 23, de Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Fíjate, aquí habla de un llamado, Pedro. Le habla a los cristianos. Dice, para esto fuimos llamados, fuisteis llamados. Fíjate, porque también Cristo padeció por nosotros. Verso 21 del capítulo 2. Padeció por nosotros, fíjate, dejándonos ejemplo. Y ahí ya, esto que Jesús está cruzando y caminando, ya se conecta contigo y conmigo. Porque dice que Él padeció todo esto que está padeciendo aquí para dejarnos un ejemplo. No es simplemente algo que Él hizo y que no puedo aprender nada de eso. Dice para dejarnos ejemplo, fíjate. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ves? Es un camino que tenemos que transitar. Dice, el cual, dice, verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjate el 23. Quien cuando le maldecían, como los custodios, como los alguaciles, como los religiosos, cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces te das cuenta que aquí dice Pedro que el padecimiento de Jesús fue el que nos salvó, pero también es una ruta por la cual Él nos marcó para seguir sus pisadas. Y dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cómo va la cosa? Dice, cuando te maldigan, dice que Él no respondía. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Dices, ¿cómo se puede eso? La verdad digo, yo no quiero ser así. Yo quiero responder cuando me dicen algo. Quiero que me dé permiso para decir lo que tengo que decir. Pero aquí Pedro dice, no. ¿Ves? Jesús padeció todo eso para hacernos libres de lo que siempre nos ha hecho responder cuando nos agreden. Es que siempre que me dicen algo respondo. Bueno, Jesús caminó ese camino para que no tengas que responder como siempre respondes o como siempre respondo. Para ser diferente, para vivir una vida diferente. Dice que no respondía con maldición. Cuando padecía, dice, no amenazaba. No amenazaba. ¿Qué hacemos cuando nos amenazan? Sí, a ver, no que no, y empezamos ahí del tú al tú. Cuando se nos cruza alguien en el camino, cuando vamos manejando, yo batallo con eso, me da enojo. Digo, a ver, me voy a adelantar, va a ver quién es el bueno. Y así respondemos. Y si tú no haces eso, perdóname, soy súper carnal yo. Todos tenemos cosas donde decimos, no, esto es injusto. Y quiero responder y debo, y creo que me merezco responder, porque mira cómo se aprovecharon de mí. No es justo, exactamente, no es justo. ¿Es justo de que Dios te ame? ¿Es justo que Dios te dé todo lo que te ha dado? ¿Es justo que Dios nos haya dado una familia? ¿Que nos haya dado un hijo, o padres, o mamá, o hermanos? ¿Tú crees que eso es justo? No tiene nada de justo. Que Dios nos dé lo que nos da a personas como tú y yo. Porque no se trata de justicia, se trata de gracia. ¿Ves? Él recibió el pago por nuestros pecados. Él cargó esas cosas. Él caminó este camino, pero lo caminó para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Ahora, yo me enfrento a esto y digo, yo no puedo responder así.
O sea, yo me conozco. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? ¿Ves? La única manera de vivir la vida como Jesús la vivió es teniendo a Jesús en nosotros. No hay de otra. Por eso a veces hay mucha frustración entre los cristianos, porque queremos vivir una vida que sabemos que es un estándar alto, pero queremos hacerlo en nuestras fuerzas y no podemos. Y si ya no te diste cuenta o no te has dado cuenta, te vas a dar cuenta pronto. Que nomás no puedes seguir el camino de Jesús sin la ayuda de Jesús y de su Espíritu. Porque no es una vida natural, es una vida sobrenatural. ¿Qué es lo natural en ti y en mí? Responder cuando te dicen algo. Eso es lo que yo traigo, mi ADN, caído, pecaminoso. Por eso necesito a Jesús. Y por eso Él marcó las pisadas para que no solamente Él me dice, por aquí pásale, sino que te voy a ayudar a pasar por ahí. Te voy a capacitar para eso. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Verso 5. Filipenses 2, 5. Fíjate. Haya pues, ¿en quién? Dice ahí. O sea, está hablando a los cristianos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién. En Cristo Jesús. Fíjate, ¿cuál sentir? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo aquí habla de lo que Cristo hizo. Él se humilló no solamente de ser Dios, bajar y tomar forma como de hombre, que fue bastante humillación ya eso, sino que siendo hombre tomó una forma aún más abajo, que es la de un siervo. Y finalmente terminó dando su vida. Y dice que ese sentir que hubo en Jesús es el mismo que debe de haber en nosotros, en ti. Todo lo que Jesús padeció, la actitud, no estoy diciendo que tenemos que padecer necesariamente eso. A lo mejor no vamos a atravesar por eso, seguramente, probablemente. Pero la actitud con la cual Jesús atravesó eso es lo que tenemos que imitar. Eso es a lo cual Dios nos llama. Porque cuando dice, haya en ustedes este sentir, lo que está diciendo ahí es que nosotros tenemos que pensar de la misma manera como pensaba Jesús. De hecho, otra versión lo pone así, haya pues en ustedes esta actitud o esta manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No se trata de que se están aprovechando de ti, que no es justo. Se trata de ver las cosas con otros ojos, con otra mentalidad, con los ojos de Jesús. Y tú dices, no, es que yo no me voy a dejar nada más. Y vives toda la vida amargado porque vives como que no queriendo que nadie se aproveche. Estamos enojados y estamos agüitados y haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Jesús. Se humilló. Y como leíamos ahí en Pedro, dice que encomendó su causa. ¿A quién? Al Padre. En vez de quejarnos por todo, en vez de andar quejándonos, a veces nuestro muro en Facebook parece el muro de los lamentos. Realmente. Dices, bueno, ¿y dónde está Cristo ahí? Es un cristiano y está escribiendo todo eso. Dices, ¿por qué mejor como hacía Moisés? Cuando el pueblo empezaba a murmurar en contra de él y venían y querían como que quitarlo y todo lo que pasó a Moisés, Moisés se tiraba al piso, rostro en piso, y se agachaba y dejaba que Dios peleara por él. Él encomendaba su causa a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Encomendar nuestra causa. Eso es lo que aprendemos de lo que Jesús está atravesando. Ninguno de nosotros va a pasar lo que pasó Jesús. Va a sentir lo que Él sintió. No se puede hacer. Pero lo que sí podemos aprender y hacer es tener la actitud que Él tenía. ¿Por qué? No porque tampoco es natural en mí esa actitud. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Eso es cambiar de actitud. ¿Se acuerdan que dice Romanos 12? Que tenemos que pensar de otra manera. No puedes seguir pensando, yo no puedo seguir pensando como pensaba antes. Tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Y en base a qué cambio mi manera de pensar? En base a la Escritura.
al sentir, a la manera de pensar que había en Cristo, esa debe de haber en mí y en ti. Entonces, que Dios nos ayude, porque yo digo, no, pues yo quiero responder cuando me dicen algo, pero eso no es lo que quiere Jesús para ti. Y Jesús tiene algo mejor para ti que eso. Pero eso que Él tiene para ti, para mí, que es mejor, no lo puedo hacer sin Él. Lo necesito. A veces es triste ver hermanos que están como sin gozo. ¿Ves? Ya nos enredamos en las cosas de la vida y perdimos el gozo de nuestra salvación. Y Jesús quiere venir y acordarnos del amor con que Él nos ama. ¿Ves? Se trata de eso. Dejemos a un lado por un momento las verdades teológicas y profundas y piensa en cuánto te amó Jesús. En todo lo que los golpes, los escupitajos, las palabras que Él estuvo dispuesto a recibir para salvarte. ¿Qué vas a hacer con ese amor? ¿Qué vas a hacer con el amor de Jesús? ¿Qué decisiones vas a tomar basados en cómo te amó Jesús? ¿Ves? Si el amor de Jesús no cambia tu manera de tomar decisiones, el amor de Jesús no significa nada para ti. Pablo dice, es el amor de Cristo el que me constriñe. No es el temor a Dios. No es tener miedo de Dios. No hago las cosas porque tengo miedo. Es porque he visto cuánto Él me ama, dice Pablo. Que amó a alguien como yo que perseguía a los cristianos. ¿Has visto cuánto Dios te ama? Que amó a una persona como tú y yo. ¿Eso no te mueve a nada? A tomar otras decisiones, a vivir una vida que glorifica a Dios. Una vida que le glorifica y que le honra porque Él se lo merece y porque Él es digno. ¿O vamos a seguir viviendo para nosotros mismos? ¿Cómo podríamos seguir viviendo para nosotros mismos con tan grande amor con que Él nos amó? Pero es tu decisión. Jesús está frente a nosotros, como frente a estos custodios, frente a estos hombres religiosos. Y tenemos que tomar una decisión. Señor, te damos gracias, Jesús, por tu amor. Te damos gracias porque tú nos amaste así. Caminaste un camino que nadie más podía recorrer. Perseveraste y duraste hasta el final. Un camino que era imposible para nosotros transitar. Era el lugar que merecíamos, sí, de eso dice la Biblia. Era lo que nos esperaba por nuestra condición caída. Pero tú decidiste hacer eso y pagar esa deuda y saldar la deuda. Para no solamente ofrecernos perdón de nuestros pecados, hacernos libres del pecado. Reconciliarnos contigo, con nuestro Creador. Y Señor, recuérdanos siempre, por favor, que no quitemos nuestra mirada de ese tan grande amor con que nos amaste. Es lo que tú le dijiste a tus discípulos, que el mundo nos iba a conocer por el amor con que nos amamos unos a otros, el amor con que tú nos amaste a nosotros. Entonces, Señor, en esta carrera tú corres solo. No hay nadie que nos haya amado a la humanidad como tú la amas. Y, Señor, queremos que realmente eso signifique algo para nosotros. Que podamos salir de acá no como entramos, que realmente entendamos el precio que tú pagaste para salvarnos y para perdonar pues todo lo que hemos hecho. Enojos, pleitos, ira, adulterio, fornicación. Todo eso y cuánto más. Tú fuiste y cruzaste para limpiarnos de todo eso. Y te pido aquí, si hay personas que no te conocen, que no han rendido su vida a Cristo, que tú les hables y les llames hoy. Y que como les decías a todos, ven, sígueme. Se lo digas a los que aquí todavía no te están siguiendo. Gracias, Señor, por tu gran, gran amor. Y no esperamos el día en la eternidad cuando podamos realmente pasar todo ese tiempo donde tú nos vas a demostrar y vamos a ver con nuestros propios ojos cuánto nos amaste y cuánto nos sigues amando. Entonces, mientras llega ese día, ayúdanos a seguirte. Danos la fuerza.
ven a vivir dentro de nosotros. Ayúdanos a no responder como queremos responder. Ayúdanos a no tratar a los demás como quisiéramos tratarlos, sino como tú lo hiciste. Ayúdanos a que ese sentir que hubo en ti también esté en nosotros. Porque sin ti nomás no podemos. No podemos. Ayúdanos, Señor. Y gracias te damos, porque tú eres bueno y eres fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén.